Hola entusiastas de la geopolítica, hoy les voy a traer un nuevo video. Quería hablar de un país europeo muy particular, tiene características que lo distinguen de otros países europeos en todo sentido, pero como va a ser un video de demografía, obviamente voy a hablar de ese tema. Este país es Irlanda, que tiene una historia demográfica distinta al resto de los países de esa región del mundo. Hubo un periodo de 50 años entre 1790 y 1840 cuando hubo una explosión demográfica en ese país. La población creció muchísimo hasta llegar a un pico en 1841 de entre 6 millones y medio y 8 millones de personas. Pero luego de que sucedió la gran hambruna, la famosa gran hambruna en Irlanda, en la cual murieron muchas personas y que además provocó una emigración masiva. Ya había emigración, pero esta se aceleró, se hizo mucho más grande luego de este acontecimiento. Luego Irlanda empieza a perder población constantemente durante décadas y décadas hasta llegar al punto más bajo en 1961. En 1961 Irlanda llega a tener una población de 2.800.000 personas. Lo característico y lo distintivo de la demografía irlandesa es que durante todo el siglo XX la cantidad de hijos por mujer fue variando. No se mantuvo ni estable, ni aumentó, ni bajó, sino que hizo todo eso todo el tiempo. Fue cambiando. En 1900 la cantidad de hijos por mujer era 3,04. Se mantuvo más o menos estable, luego bajó bastante en algunos periodos, llegando a 2,6, 2,4. Ya para 1961, que fue el momento donde la población irlandesa había llegado al punto más bajo, la cantidad de hijos por mujer era 3,78, es decir, había aumentado bastante. Y llegó al punto máximo en el siglo XX, en 1964, cuando fue de 4,07 hijos por mujer. Lo que es bastante alto para esa época. Luego empieza a variar nuevamente, pero una variación que iba más bien para abajo. Y llegó a bajar bastante, llegando a 2,08 en 1989. Luego vuelve a subir a 2,12 en 1990. Luego empieza nuevamente a bajar, pero vuelve nuevamente a subir a 2,1 en 2009. Año que sí, desde 2009 hasta ahora, la cantidad de hijos por mujer viene bajando consistentemente. Obviamente, la cantidad de hijos por mujer no es el único indicador para entender esta evolución demográfica irlandesa, sino que tenemos que ver la cantidad de emigrantes. Y vemos que Irlanda es un país que tuvo mucha migración. Ya antes de la Gran Hambruna había emigración, luego esta se fue haciendo más grande, pero continuó durante gran parte del siglo XX inclusive. En 1922 tenía una migración bruta de menos 22,2 cada 1000 habitantes. Esto fue variando por las guerras mundiales, la guerra de independencia, y otros sucesos económicos y sociales, pero continuó siendo un país de emigrantes durante la mayor parte del siglo XX. Pero ya tenemos que para 1971 empezó a recibir más gente de la que se iba, aunque tampoco se mantuvo estable, porque hubo otros momentos, otros años en los cuales sí había más emigrantes que inmigrantes. Así fue variando, aunque a partir de ese año sí hubo más años en los cuales había más inmigrantes que emigrantes. Fue más común que la migración fuera positiva. Desde 2014 la emigración se mantuvo consistentemente positiva, es decir, hay una inmigración constante, creciente inclusive. Esto hizo que el perfil étnico de la isla fuera cambiando. Tenemos en 2006 la población irlandesa nativa, los irlandeses eurodescendientes, eran el 87,37%. Luego en 2011 bajó al 84,46%, en 2016 al 82,2% y en 2022 al 76,5%.
Si le sumamos los inmigrantes europeos, bueno, los inmigrantes británicos, los inmigrantes de la Europa continental, tenemos que la población de eurodescendientes en Irlanda es en 2002 de 87,4%, es decir, siguen siendo una mayoría aplastante de la población del país. Aunque sí tenemos que, por ejemplo, la población asiática, y recordemos que en las Islas Británicas se dice asiático no solo a la gente del Extremo Oriente, como los chinos, japoneses o coreanos, sino también a los de Asia del Sur, como puede ser la gente de India, Pakistán, Bangladesh, también a los árabes. Sumado toda la gente de Asia, de todo el continente asiático, bueno, la gente de ese origen que va a Irlanda, ¿no? Tenemos que esa población llega a 3,7% en 2022. No es mucho, pero aumentó bastante. La población negra es muy pequeña todavía, llegando al 1,5% en 2022. Se mantuvo bastante constante, ya que en 2006 era 1,06%. Muchos de estos son irlandeses por nacimiento, tengo que hacer la aclaración. Si vemos las pirámides de población de los distintos grupos étnicos irlandeses, vemos cómo la pirámide de población de los nativos irlandeses nos muestra cómo viene envejeciéndose, pero todavía no tan aceleradamente como otros países europeos. Es distinta esa pirámide de población. Sí se puede ver más en la población blanca de otros orígenes. Obviamente esto tiene que ver porque mucha gente que va desde Europa a Irlanda, desde el continente digo, van para trabajar, son gente en edad laboral, no van familias, van principalmente gente para trabajar, hombres y mujeres. Entonces la pirámide de población de esa población tiene pocos niños. En el caso de los asiáticos, hay un poco de todo, hay gente ya que tiene familia en el lugar, otros que van a trabajar. En el caso de los chinos, por ejemplo, en particular, hay mucha gente que va a trabajar y pocos niños. Por esto va variando de grupo a grupo. Es indicador de la dinámica social irlandesa, que se convirtió en un polo de desarrollo capitalista, donde tiene muchos inmigrantes, donde la población nativa empieza a tener menos hijos, entonces cada vez más es necesario la mano de obra que venga de otros países. Entonces, podemos decir que si bien hay un cambio demográfico en Irlanda importante, todavía la gran mayoría de la población es irlandesa. Hay una inmigración importante desde Europa, que de hecho es la población inmigrante más grande, los europeos continentales o británicos, sumados todos, son la población más grande de inmigrantes. Luego vienen la gente de Asia, la comunidad india es bastante significativa, aunque tampoco estamos hablando de números inmensos. Para 2022 se calcula que había 56.000, poco más de 56.000 personas de la India. El país que tiene más inmigrantes en Irlanda es Inglaterra y Gales sumadas, que son más de 200.000. Luego viene Polonia con 104.000, luego Irlanda del Norte con 61.000 y recién ahí viene un país no europeo como puede ser India. En quinto lugar también tenemos un país europeo, Rumania, con 42.000. En sexto lugar a un país latinoamericano, Brasil, con 39.000. De hecho, quería hacer la breve aclaración que hubo un incidente hace poco, no quise hablarlo en ese momento, en Irlanda con, un crimen por parte de un inmigrante que tenía problemas mentales, un inmigrante de origen algerino, de Argelia, que tendría que haber sido deportado, pero que las autoridades irlandesas por alguna razón no lo hicieron. Esta persona tenía problemas y terminó atacando e hiriendo de gravedad a niños, especialmente a una niña de 5 años. Lo interesante, dentro de lo terrible del hecho, es que esa niña no es irlandesa étnicamente. De hecho, es hija de inmigrantes. Su madre es de Sudamérica y su padre es de Europa Oriental. También tenemos que en el incidente hubo la gente que lo termina deteniendo eran hombres irlandeses y también inmigrantes. Uno de Francia y otro de Brasil. Entonces vemos cómo Irlanda tiene en los grandes centros urbanos los problemas típicos de la inmigración masiva y que
la población inmigrante en sí no es el problema, sino que hay individuos que son problemáticos. Este individuo debería haber sido deportado, pero por alguna razón no fue deportado y fallaron mucho las autoridades irlandesas. Y tenemos una imagen bastante fea, pero que nos muestra cómo está actualmente la población en Dublín, que es una ciudad multicultural, ya lo es, pero esa multiculturalidad se refiere no solo a gente de origen no europeo, sino también a otros europeos que van a vivir allí. Así que bueno, quería dar esos datos, no sé si valen para algo, pero los quería dar. Gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon, donde pueden acceder a contenido exclusivo, además de aparecer en los agradecimientos de los videos de este canal, mi otro canal, Ultra Argentina. Nos vemos pronto, saludos.